6 de la mañana con 58 minutos. El economista Víctor Hugo Villacrés nos acompaña en esta mañana, pues vísperas ya de la Navidad, para hablar precisamente de esas recomendaciones que siempre son importantes para poder mantener un equilibrio económico en nuestras familias. Buenos días, ¿cómo está, economista? ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, lo decía, este tema es importante porque mucha gente termina endeudada después de las fiestas de Navidad y fin de año. ¿Cómo lo evitamos? Bueno, son temas complejos. Recordemos que en estas fechas lo importante es el sentido de comunión con la familia. Ese es el deber ser. Hace más de 2000 años Jesús vino al mundo con toda una filosofía que se resumiría en dos elementos esenciales, diría yo: amor y servicio. Más allá de eso, ha habido una mercantilización de la Navidad y evidentemente los ingresos terminan siendo siempre insuficientes para cubrir toda la demanda y las necesidades que tienen las personas. Entonces ahí vienen algunos tips, algunos consejos fundamentales en estos momentos para optimizar el uso de recursos. Acuérdese primero que usted recibe en la mayoría de familias un ingreso no permanente, que es el 13º sueldo, un sueldo completo de promedio de los últimos 12 meses, de entre noviembre y noviembre, digámoslo así, y que le permite hacer frente a algunos gastos de estas épocas precisamente. ¿Cuáles son los gastos principales? Bueno, podemos ir a la pirámide de Maslow para analizar primeramente los gastos que son considerados fisiológicos. Y entonces, ¿cómo se traduce eso a la Navidad? Bueno, hay una serie de reuniones con amigos, cenas navideñas, el preparar el almuerzo navideño, todos esos temas son temas de los cuales usted no va a prescindir en términos de gastos. ¿Cómo ordenar entonces? Bueno, vamos a elegir a cuántos almuerzos, a cuántas cenas con los amigos podemos asistir. ¿Por qué? Porque existen necesidades ilimitadas, es decir, existe una gran cantidad de compromisos para las personas en esta época del año, pero los recursos sí son escasos. Entonces vamos a priorizar, vamos a ver cuáles son las cenas de las que no podemos prescindir, digamos, las cenas con nuestra familia, por ejemplo. Hacemos una lista, es importante, esto puede ayudarnos a balancear los gastos que estamos realizando, porque el tema de las cenas es uno, pero también a veces queremos ser detallistas con todos y no se puede porque el dinero no alcanza. Exactamente, y ahí hay algunos temas que yo creo son importantes. Primero, considerar que los niños siempre en esta época del año van a esperar algo de las personas adultas. Entonces tratemos a medida de nuestro bolsillo de priorizar los obsequios, los juguetes, los recuerdos, los presentes con los niños. Con las personas adultas, pues busquemos elementos que no necesariamente tengan un costo, pero que sí puedan mostrar que nosotros hemos tenido un detalle en esta época del año. Le estoy hablando de una tarjeta, le estoy hablando muchas veces de algo que se puede hacer en casa, seguramente un postre. Le estoy hablando de algunos elementos que no involucran el gastar o el erogar recursos desde su bolsillo, sino que más bien involucran tiempo, dedicación de la persona en buscar cómo regalar alguna cosa que le interese al otro, a su amigo, al otro ciudadano en general. El tiempo es lo más valioso, sin duda, y pues dedicarlo para hacer algún detalle también cuenta. ¿Qué sucede a nivel comercial, economista? ¿Con qué nos encontramos en los negocios? Porque lo que vemos son muchas pancartas de ofertas, descuentos, liquidaciones que pueden confundirnos, que pueden animarnos también a entrar a la tienda y a salir súper endeudados. Yo creo que hay dos elementos. Estuvimos analizando hasta hace un momento la demanda, es decir, cómo funcionan los consumidores, los agentes económicos. De otro lado están los productores y comercializadores, quienes ven un proceso de reactivación económica en esta época del año. ¿Por qué? Porque existen más ingresos en las familias, entonces las personas gastan, compran, adquieren bienes, adquieren servicios necesarios para satisfacer sus necesidades. Entonces surgen las famosas noches de tarjetas de crédito, surgen una serie de promociones que se producen, muchas de ellas de carácter real, es decir, muchas de ellas tienen que ver en efecto con algún descuento que se produce con el objetivo de atraer clientes. ¿Qué les aconsejo yo a los consumidores en esta época del año? Bueno, primero, visitar todos los sitios en donde usted desea adquirir un producto antes de hacerlo. Verificar las condiciones en las que podría adquirir no solamente en precio, sino en calidad, en garantía del producto, si existe la oportunidad de devolverlo en el tiempo. Todos estos son elementos importantes. Tercero, haga pruebas de uso, diferentes pruebas de uso que le permitan saber si es realmente el instrumento, el objeto, el bien que está buscando para esta época del año.
compre finalmente el producto y trate de sacarle provecho a la mayor cantidad de promociones que puedan producirse. ¿Cómo lo hace? Pues visitando diferentes lugares, ¿no? La mejor forma es gastando suela, decimos los economistas en esta época del año, entonces acudiendo a los lugares de venta. Hay otra alternativa hoy en día que es todo lo que tiene que ver con el e-commerce. A través de internet uno ya puede más o menos revisar previamente los precios, hacer valoraciones en distintas tiendas de cuánto me costaría un mismo producto, por ejemplo. Mire, Sofía, este es un tema que se está generalizando a nivel mundial. Cada día es más la cantidad de transaccionalidad que tiene el comercio electrónico. Y eso está relacionado simplemente al tránsito que se produce en esta época del año, a la agitación, al evitar que puedan existir robos, arranchones, una serie de problemas que pueden generarse cuando usted acude a los centros de consumo, de atención, a los denominados centros comerciales. Una forma sustituta de adquirir bienes y servicios se convierte el comercio electrónico. El comercio electrónico le permite revisar igual varias marcas, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Hay muchas cadenas que ponen el producto en el día que usted solicita en su domicilio desde cualquier parte del mundo. Entonces, realmente el comercio a través del Internet ha logrado retirar las barreras que existían a nivel de comercio y ya pues no es necesario hablar de acuerdos comerciales en los países porque la gente a través del comercio electrónico ha logrado romper todas las fronteras y adquirir los bienes y productos. Además, un tema que es importante, usted sabe cuál es la diferencia entre el precio que le están vendiendo en Ecuador de un producto importado y el precio que cuesta en su lugar de origen. Entonces tiene una serie de información que le permite tomar mejores decisiones. De hecho, los consumidores pueden tomar decisiones acertadas si tienen la información correcta. Aún así, la costumbre en nuestro país es hacer las compras de último momento y pues ahí también suele darse este tipo de problemas. Si es que hablamos ya de la economía familiar, el 13º sueldo, el 10º de la Navidad, puede ser usado no para las compras de Navidad, sino para tener un plan de contingencia familiar, guardarlo para ahorrar, poner la cuota de algún implemento que estamos necesitando desde hace tiempo atrás. Yo creo que son temas importantes, Sofía. Mire, este año ha sido complejo en materia laboral. Hay mucha gente que ha perdido su empleo y que seguramente podrá tener acceso a este 13º sueldo. Pues bueno, si es que ese es su caso, priorice los gastos. Yo creo que no es el momento de hacer inversiones en regalos, en obsequios, en presentes, sino más bien el momento de cancelar sus deudas. Piense que el próximo año usted necesitará 2 o 3 meses seguramente para volverse a ubicar en algún nuevo empleo. Entonces hay que priorizar lo que diríamos las contingencias. Es decir, aquello que podría pasar en los próximos 3, 4 meses, dejar alguna reserva para que pueda satisfacer necesidades básicas, vestimenta, alimentación, educación, transporte, que son elementos que generalmente están atados al gasto corriente mensual. Entonces, la sugerencia en caso de que usted ha perdido su empleo, evidentemente es buscar la manera de poder ahorrar esos recursos. En el caso de que usted tiene una deuda, es importante también poder cancelar o precancelar la deuda. ¿Por qué? Porque eso le libera ingreso corriente para el próximo año. Me explico, usted tiene una deuda con la tarjeta de crédito de $2,000 y está pagando $200 mensuales. Si usted precancela con el 13º sueldo, esos $200 que estaba utilizando de su ingreso permanente, de su ingreso mensual, ya no tendrá que hacerlo. ¿Por qué? Porque ya prepagó la deuda, con lo cual libera ingreso corriente para otro tipo de actividades que pueda tener con su familia o inclusive de carácter personal. Y lo que gana es un poco de tranquilidad para iniciar el siguiente año. ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? Este 10º que se recibe es dinero en efectivo, que uno puede gastarlo directamente, pero hay muchas personas que, aparte del 10º, también explotan sus tarjetas de crédito. ¿Qué hacemos con ellas? La tarjeta de crédito es un medio de pago. Bien utilizada le puede garantizar estabilidad, le puede garantizar inclusive un plan de promoción que le permite acumular, por ejemplo, millas que pueden ser utilizadas para viajar, para cambiar por regalos, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es primero entender que la tarjeta de crédito sí se tiene que pagar. Hay mucha gente que en esta época del año olvida esa condicionante y utiliza o sobreutiliza la tarjeta de crédito. Entonces, lo primero, tener en cuenta que la tarjeta de crédito se va a pagar
en los próximos 3, 6 o 12 meses. Segundo, saber utilizar la tarjeta de crédito, hacerlo de acuerdo a su nivel de ingresos. Esto implica generalmente una ecuación que es básica. No utilizar más del 30% de su presupuesto en gasto diferido en tarjeta de crédito. Evidentemente, si usted utiliza para gasto corriente, sí va a tener la posibilidad de, cuando termine el mes, pagar eso. Preocuparse cuando una tarjeta de crédito tiene que diferir y pagar los consumos mínimos, los famosos mínimos en tarjeta de crédito, porque esto le pueden llevar a un tema de sobreendeudamiento en el tiempo. Entonces, administrando bien la tarjeta de crédito, hay lo que decíamos hace un momento, las noches de estas tarjetas de crédito, en donde existen promociones, ventajas, acumulación de millas, una serie de privilegios que le puede entregar este documento. Al fin del día es conocido también como dinero plástico. Pero saber que ese dinero plástico deberá ser cambiado por dinero en efectivo en algún momento y hay que honrar y cancelar deudas. Entonces, utilizar la tarjeta de crédito únicamente de acuerdo a su ingreso permanente. Con la proyección de cómo vendrá el año 2020, ¿qué es lo que podemos recomendarles a las familias ecuatorianas para mantener un equilibrio en su economía? Siempre que se termina un año va a ser importante primero saber qué es lo que hicimos en los últimos 12 meses, es decir, qué pasó en el 2019. Y seguramente, al igual que en la vida misma, en la economía se cometen errores, en la economía familiar en este caso. Y entonces podemos sacar a limpio cuáles son los errores que cometimos. Seguramente duplicamos algunas compras en casa, pasó el día en que papá y mamá llegaron con la funda de pan, por poner un ejemplo trivial y simple, y así hay una serie de errores que se cometen en un año financiero. Es importante sacar eso a limpio para no volver a cometer esos errores y siempre, y lo dicen en cualquier aspecto de la vida, usted empieza el nuevo año planificando. Entonces planifique cuáles van a ser sus ingresos, proyecte sus ingresos en los próximos 12 meses, diríamos los economistas ceteris paribus, es decir, si todo permanece constante, si usted conserva su trabajo, el número de perceptores de ingresos de su hogar, es decir, es esposa, es esposo, proyecten sus ingresos y a partir de esos ingresos y de las deudas que ya tienen, es decir, de los pasivos, usted va a sacar cuánto le queda, que sería ese ingreso que puede utilizar, ingreso permanente, que puede utilizarlo en cualquier cosa mes a mes. Y así usted va a tener una proyección de ingresos, una proyección de gastos y seguramente un manejo más eficiente de sus recursos. Muchísimas gracias por todas esas recomendaciones, siempre son importantes. Víctor Hugo Villacrés, experto económico, nos hablaba acerca de cómo evitar sobreendeudarnos en estas fiestas navideñas y planificar para el próximo año. Hacemos una pausa y regresamos enseguida con más de Primera Impresión.